Red Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Gracias por acompañarnos y entramos en materia de una vez con lo que es noticia hoy, empezando semana. Y empezamos en el continente. El oficialismo de Mauricio Macri obtuvo una contundente victoria en las elecciones legislativas celebradas este fin de semana. El partido del presidente ganó en 13 provincias, incluida Buenos Aires, en donde derrotó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las elecciones legislativas del 22 de octubre en Argentina dejaron como gran triunfador al presidente Mauricio Macri. El partido oficialista Cambiemos obtuvo el 41,76% de los sufragios frente al 21,83% del kirchnerismo y 14,65% del peronismo. También alcanzó el triunfo en 13 de las 23 provincias del país, 5 de las cuales concentran la mayor demanda de votantes. En su primer discurso de victoria, el mandatario llamó a la unidad de todos los frentes para ejecutar un paquete de reformas. Hemos decidido, y esto es algo importante, ser un país integrado, y cuando hablo de integrado es con cohesión, desde lo federal a los distintos sectores sociales, un país justo, un país moderno y un país que se inserte en el mundo. En la Cámara de Diputados el oficialismo ganó 21 lugares para pasar de 86 a 107, mientras que el kirchnerismo perdió 5 bancas para pasar de 71 a 66. En el Senado ocurrió algo similar, ya que el macrismo pasó de 17 a 25 lugares, mientras que la oposición restó 11 bancas, por lo que ahora quedará con 25 legisladores. En la provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner alcanzó la votación necesaria para lograr un lugar en el Senado, pero perdió ante el oficialista Esteban Bullrich. Unidad Ciudadana será la base, no la totalidad, la base de la construcción de la alternativa a este gobierno. Pese al revés sufrido ante el oficialismo, Fernández fue felicitada por personajes como la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 33,1 millones de personas estaban habilitadas para sufragar. El nuevo Congreso de Argentina empezará sesiones a partir del 10 de diciembre para el periodo 2017-2021. Pues ahí está, queríamos iniciar poniéndolos en contexto acerca de Argentina y las elecciones legislativas que se llevaron a cabo durante este fin de semana y que es uno de los temas de los que hoy está hablando el mundo por esta victoria contundente de Mauricio Macri y de su partido. Vamos a analizarlo más a fondo, qué significa y qué viene para este país, con Francisco Barbosa, analista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Barbosa, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación de nuevo, estar aquí con ustedes y hablar sobre este asunto que es importante para toda América Latina. Pues empecemos por lo general, por cómo se traduce ese mensaje de una victoria de verdad aplastante de Mauricio Macri, de su partido Cambiemos, porque prácticamente queda con todo el poder. Bueno, yo creo que es parte de ese escenario latinoamericano que se ha venido presentando en diferentes latitudes y es como esos giros que en un momento determinado tenían los países por partidos. Argentina lo tuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante 2 periodos presidenciales, su esposo un periodo presidencial, y esos modelos se vienen agotando, y cuando se agotan, efectivamente se dan unos giros muy importantes. Lo de ayer de Macri es radicalmente diferente a lo que había ocurrido con la Kirchner, en la medida en que ahora viene este presidente a implementar unas medidas muy fuertes, sí, unas medidas fiscales, unas medidas económicas, una renovación política que él va a querer plantear, ahora sí, en el marco de un Congreso que le da las mayorías. Digámosle a la audiencia que cuando Macri fue elegido, pues entró con la mitad no entró con las mayorías en el Congreso, y eso hizo, por supuesto, que todas sus políticas hayan sido aplazadas, muchas de ellas, y él mismo reconocía en su momento que era necesario unas nuevas mayorías. Entonces creo que ese es el escenario que se plantea. Y además fue bastante directo y claro, después de esta victoria, él lo dijo de frente, lo que empieza aquí es una etapa de reformismos permanentes, pero dicen también muchos analistas allí en Argentina que seguramente esto va a traer conflictos, porque hablamos de ajustes que lo más seguro es que no van a ser populares. Y muy interesante lo que planteas, porque esto lo estaba pensando yo y lo asimilaba a lo que ha ocurrido en Francia y lo que ocurre con Macron en Francia. Macron, por supuesto, que llega gobernando, gana, y se pensaba en Francia que iba a haber un reequilibrio dentro de la Asamblea Nacional, y no lo hubo. Entonces quedó con unas mayorías importantes para empujar cualquier tipo de reformas. Quedó con carta blanca.
¿Qué ocurre con Macron en Francia? Empieza a establecer reforma laboral, la reforma fiscal, las modificaciones de una sustancial revisión a la baja de sus inversiones públicas en torno al Estado social francés, y empieza la gente a salir a las calles. Entonces lo que puede ocurrir es un poco el efecto inverso, que Argentina además es campeón del mundo no solamente en fútbol, sino también en ese tipo de cosas, igual que Brasil. Una gran efusividad en torno a la elección de políticas de ese nivel, empieza la crisis o empiezan los grandes conflictos en la calle, y posteriormente termina utilizándose esos movimientos sociales, empiezan a ser utilizados políticamente para regenerar de nuevo el peronismo. Recordemos que Argentina es uno de los países que tiene un partido político con nombre de dictador o apellido de dictador desde hace 50 años. Entonces, esto del peronismo es como una especie de amuleto que tienen los políticos para que cada vez que ocurran grandes reformas se presenten este tipo de cosas. Pero mire, se habla de que hay divisiones al interior del peronismo y que muchos ya estarían pensando en hacer acuerdos con Mauricio Macri. ¿Usted lo ve así de claro? Bueno, el hecho es que en este momento tiene las grandes mayorías en el Congreso y tiene una carta blanca para gobernar. Le quedan 2 años más para buscar la reelección, seguramente en el 2019. Ese es un tema importante. Puede haber algunos acuerdos, pero miren, cuando cae el gobierno del presidente Menem, y se presenta ese problema enorme de gobernabilidad en Argentina entre el 2002 y el 2003, y llega el presidente de la Rúa, radical, a hacer reformas como las que plantea Macri. Esas reformas, en un momento llega de la Rúa con un gran apoyo popular y tenía el Congreso. ¿Y qué ocurrió con todo eso? Se presenta una crisis muy importante que hace que de nuevo el peronismo llegue, y llega además con 12 años de poder con Cristina, o con Néstor Kirchner y con Cristina. Luego, Latinoamérica es cíclica. Este tema vimos 15 años de izquierda, seguramente empezaremos a ver derechas en una parte del continente, y cuando empieza a hacer crisis esa derecha, pues empieza de nuevo a retornar el péndulo hacia la izquierda. Somos un continente de adolescentes, y eso hace que, por supuesto, nuestras políticas sean de ese nivel. Es claro que Mauricio Macri va a buscar la reelección, porque también, así como todos estos mensajes que él va votando en sus intervenciones públicas, pues también ha dicho que empiezan los mejores 20 años para el país. Entonces ya se está empezando a decir que él desde ya está trabajando por quedarse un buen tiempo en la presidencia. Macri es una persona bien interesante psicológicamente. Macri es un hombre que desde su casa, su padre lo consideraba un hombre fracasado. Su mismo padre dijo en la campaña presidencial que él creía que su hijo no tenía la capacidad para ser presidente de Argentina y que no iba a ser elegido. Entonces es un hombre que toma cada uno de estos pasos como una revancha de vida. Entonces esta revancha de vida es decirle a su padre y a gran parte del empresariado argentino que lo conocía, que decía que no tenía ni siquiera el lenguaje de los políticos, de decir: yo fui capaz de dirigir un partido, un equipo de fútbol muy importante como Boca, yo fui capaz de liderar la reforma de Buenos Aires, y ahora yo soy capaz de hacer el gran cambio en Argentina, o el gran cambio que Argentina merece. Un poco idílico, todos esos principios idílicos, pero seguramente Macri se va a enfrentar a 2 años muy fuertes sociales, en donde va a tener cohesionado, como decía Gaitán aquí hace 50 años, el país político, pero el país nacional, que es la gente, que es el trabajador, que es aquel que siente que le están subiendo los servicios públicos, que es aquel que siente que se está desequilibrando o siente desequilibrados sus beneficios sociales, pues saldrán a la calle y, por supuesto, se articularán a través de sindicatos, etcétera, etcétera, y veremos confrontaciones. Y serán seguramente esas las banderas que va a tomar Cristina Fernández con ese escaño que logró por los próximos 6 años. Bueno, Cristina no está derrotada, como han planteado. Pues me gusta el análisis que usted hace, porque sí lo estábamos viendo desde la óptica. No, yo creo que ha habido no. un poco los medios internacionales hoy, y un poco en Argentina se ha planteado la idea de que Cristina es una mujer derrotada. Yo creo que Cristina no está derrotada, y Cristina verdaderamente es un animal político, y además tiene un cúmulo de gente que está esperando para ver qué es lo que va a ocurrir. Lo vimos la semana pasada con el escándalo a propósito de la desaparición de este muchacho que generó un bloqueo en Argentina. Se me escapa en este momento Sebastián, su nombre, el apellido. Sí. El hecho es que este asunto, digamos, está ahí, y Cristina aprovechará
los grandes movimientos sociales que se producirán para decir, como lo dijo en su discurso, nosotros nos convertimos en el único polo de oposición que tendrá Argentina y eso la gradúa como una fuerza opositora única en el marco de un gobierno unánime que no le van a admitir una sola equivocación. Finalmente ganó Macri, pero al ganar Macri ya no tiene que más ganar. Ese es el gran problema de estos temas políticos. Normalmente uno puede seguir en construcciones, pero cuando uno lo gana todo en una mesa, entre comillas, pues la gente espera y dice, bueno, ya tienen todo, ya fue elegido, ya tienen Congreso, ya tienen presidente, ¿cuáles son las reformas? Me imagino que el país va a cambiar de aquí a 2 años. Evento que lleva a que la ciudadanía en un par de años diga, no fue suficiente y se puedan presentar otras modificaciones políticas que veremos en los próximos años en Argentina. Pues qué interesante porque nos ha mostrado usted, sin duda, una óptica completamente diferente a la que hemos venido viendo, que se ha estado registrando en los medios de comunicación alrededor del mundo en relación a lo que sucedió en estas elecciones del domingo, elecciones legislativas ahí en Argentina. Francisco Barbosa, analista y profesor de la Universidad Externado de Colombia, nos ha acompañado esta noche. Muchas gracias como siempre. Muchas gracias, muy contento de estar aquí otra vez. Y nosotros seguimos con la información. Los cancilleres de Corea del Sur y Francia sostuvieron una reunión en París en donde la amenaza de Corea del Norte fue el tema central. El ministro de Relaciones Exteriores francés se reunió con su par de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, en París. El tema principal de la reunión, sin duda, fue la amenaza que representa el régimen de Corea del Norte, no solo para su vecino, sino para toda la región. La amenaza nuclear de Corea del Norte es muy seria y la capacidad de sus misiles nucleares está creciendo muy rápido, como dijo el ministro. Y esto no es solo un problema para Corea del Sur. La ministra surcoreana también dijo que se necesitan fuertes sanciones y presión para que Corea del Norte vaya a la mesa de negociaciones. Por su parte, Francia, que hasta el momento se había mantenido al margen de esta situación, mostró su preocupación. La habilidad de Corea del Norte de obtener armamento nuclear y específicamente lograr la miniaturización para poderlo transportar en un misil balístico es una grave violación y una grave amenaza para la seguridad del mundo y sobre todo para la seguridad de Corea del Sur. La última prueba nuclear realizada por el régimen de Kim Jong-un fue el pasado 3 de septiembre y con esta ya son 6 pruebas que el dictador realiza. Pese a las sanciones impuestas a Corea del Norte por parte de la ONU y las exigencias de algunos países de la desnuclearización del régimen, el mandatario no ha acatado ninguna de estas sanciones y su armamento nuclear y de misiles sigue representando una de las mayores amenazas contra la seguridad internacional. Y después de que el gobierno español decidiera limitar la autonomía de Cataluña, los independentistas de la región aseguraron el jueves que decidirán qué acciones tomar frente al artículo 155, que sería votado el viernes próximo por el Senado. Cataluña dijo este lunes que confía en que todos los funcionarios, incluida la policía, desafíen los intentos del gobierno español de imponer el control directo sobre la región en una creciente disputa que está generando inquietud entre los aliados europeos de España. Ens imposen la llei a través de la policía. Quieren asustarnos con la policía, física y legalmente, acusándonos de delitos de sedición y revolución. También están robando las funciones de un parlamento y un gobierno que fueron elegidos de manera democrática. El Ejecutivo español invocó facultades constitucionales especiales para destituir al gobierno regional y forzar la celebración de nuevas elecciones en un intento por frenar una iniciativa independentista que ha sacudido a la economía del país. El Senado votará el viernes la validación de las medidas aprobadas el sábado en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El presidente de la Generalitat dejará de serlo cuando se publique ese acuerdo. No tendrá la firma como presidente de la Generalitat, no podrá adoptar decisiones válidas ni obligatorias para terceros ni para su propio gobierno como consecuencia de ese cese y no podrá ejercer sus funciones. No obstante, los líderes de la campaña secesionista aseguran que el polémico referendo del 1 de octubre les dio el mandato para reclamar su independencia del resto de España.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, pretende compaginar su viaje a Madrid para presentar alegaciones a las medidas excepcionales aprobadas por el gobierno español con un pleno del Parlamento catalán en el que podría declararse unilateralmente la independencia el jueves. Solicitado la celebración de un pleno específico para dar respuesta a la agresión del acuerdo del Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Entre tanto, la formación anticapitalista catalana CUP llamó el lunes a la desobediencia civil masiva y varios centenares de municipios de Cataluña dijeron que también desafiarían el control de Madrid. Ya estamos de regreso y en América la crisis económica en Venezuela podría agravarse. Cada vez crece más la lista de países que denuncian la mala calidad del crudo que suministra la petrolera estatal PDVSA. Según este informe de la agencia Reuters, la petrolera estatal venezolana PDVSA está entregando cada vez más crudo de baja calidad a las principales refinerías en Estados Unidos, India y China, lo que ha causado repetidas quejas, pedidos cancelados y demandas de descuentos, entre otras problemáticas. El informe, basado en testimonios de empleados y documentos de la compañía venezolana, señala que el crudo que está exportando el país caribeño contiene altos niveles de agua, sal y metales, lo que ha generado problemas en las refinerías de los países clientes. Dice Reuters que la mala calidad se explica por la falta de químicos y equipos para tratar y almacenar el petróleo de PDVSA, lo que detuvo la producción de barriles en algunas plantas ubicadas en el estado Zulia. Una de las refinerías afectadas, Phillips 66 de Estados Unidos, le ha cancelado órdenes de 4,4 millones de barriles de crudo a PDVSA, cuyo valor es de casi $200 millones, dinero que deja de recibir Venezuela en medio de una situación en la que sus habitantes se quejan por la falta de alimentos, medicamentos y otros insumos. Ante esta situación, PDVSA está luchando por obtener los químicos adecuados para tratar su petróleo y también hace esfuerzos por pagar los equipos y el mantenimiento con el objetivo de sostener la calidad del producto. La petrolera venezolana viene afrontando dificultades desde hace un par de meses, cuando el gobierno de Donald Trump impidió la compra de nuevos bonos expedidos por el gobierno de Nicolás Maduro a PDVSA. Algunos expertos afirman que vienen días claves para la economía del país suramericano, ya que el viernes 27 de octubre Venezuela debe pagar $985 millones en deuda. 6 días más tarde deberá cancelar $1.200 millones más. Y pese a las denuncias por supuesto fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre, 4 de los 5 gobernadores de la oposición decidieron juramentarse allí en Venezuela ante la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de los fuertes pronunciamientos de líderes de la oposición como la exdiputada María Corina Machado. Ahora un gobernador no puede reconocer ni directa ni indirectamente a la constituyente cubana. Eso sería traicionar la lucha ciudadana. Y de las nuevas pruebas de un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 15 de octubre en Venezuela, en los que el oficialismo ganó 18 de las 23 gobernaciones en disputa. La huella existe para que Julio Borges o Carlos Ocarijo o Rafael Guzmán solamente puedan votar una vez. La tinta indeleble sirve para que se vea que esa persona ya votó y no vote 2 veces. Bueno, en esta elección, por primera vez, no hubo la tinta y hay nada más y nada menos que 1.600.000 personas que hay dudas sobre su huella. En las últimas horas, 4 de los 5 gobernadores de la oposición se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente. El día de hoy se presentaron los gobernadores de los estados Nueva Esparta, Táchira, Mérida y el estado Anzoátegui a prestar juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. El único que no asistió a dicho acto fue el electo gobernador en el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa. Tenemos que lograr unirnos en favor de rescatar la democracia en este país. Solo si todos estamos unidos podemos vencer el mal que gobierna a Venezuela. Lady Gómez de Táchira, Alfredo Díaz de Nueva Esparta, Ramón Guevara de Mérida y Antonio Barreto de Anzoátegui, todos integrantes del partido Acción Democrática, se subordinaron ante el Parlamento oficialista. Y miren esta historia, la policía de Río de Janeiro en Brasil abrió fuego contra un vehículo que había ingresado a una favela supuestamente evadiendo controles de seguridad, pero por error le causaron la muerte a una turista española. En esta favela conocida como Rochina, la policía intentó detener un vehículo durante un control de rutina.
El conductor, al parecer, no atendió el llamado de las autoridades, quienes decidieron dispararle varias veces al automóvil. Una de las personas a bordo era María Esperanza Jiménez, con 62 años y de nacionalidad española. La mujer, quien viajaba con otras 3 personas, resultó herida en el incidente, por lo que fue trasladada a un centro asistencial de Río de Janeiro, en donde minutos después murió. El hecho sigue siendo materia de investigación, ya que el conductor del vehículo había decidido desviar la ruta para evadir un enfrentamiento a tiros entre bandas criminales que operan en la zona. Una hipótesis que toma fuerza, ya que en el lugar de los acontecimientos, 2 policías y un presunto criminal resultaron heridos. Y en Estados Unidos también se generan noticias. El presidente Donald Trump al parecer estaría pagando los gastos legales de sus funcionarios relacionados con las investigaciones de las elecciones presidenciales. Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que el presidente Trump planea aportar de su propia plata al menos $430,000 para ayudar a pagar las facturas legales del personal de la residencia presidencial y sus colaboradores de campaña implicados en las investigaciones sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Trump ha negado en varias ocasiones haberse confabulado con Rusia para ganar las elecciones y también ha dicho que esto no es más que una cacería de brujas inventada por los demócratas para explicar la derrota electoral de Hillary Clinton. La deshonesta Hillary Clinton gastó cientos de millones de dólares más en la elección presidencial que yo. Facebook estuvo de su lado, no del mío. Estas investigaciones que no han cesado tienen al presidente Trump molesto, puesto que considera que no es más que un intento para deslegitimar su presidencia. Los responsables de los archivos nacionales de Estados Unidos tienen en su poder la decisión de publicar los documentos referentes al magnicidio de John F. Kennedy para esclarecer la verdad de los hechos. Uno de los magnicidios más recordados de la historia es el del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien recibió 2 impactos de bala, mientras desde el carro presidencial descapotable saludaba a una multitud de la ciudad de Dallas en el año 1963. Este hecho sin duda ha generado un sinnúmero de teorías y conspiraciones, teorías que podrán hundirse al ser revelados los cerca de 3.000 expedientes clasificados del FBI y la CIA. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene la autoridad final para decidir la publicación de los archivos, dio luz verde a la divulgación de estos documentos, conocidos como JFK Records Act o Acta de Registros de John F. Kennedy. Los responsables de los archivos nacionales tienen hasta este 26 de octubre para decidir cuáles de estos documentos pueden salir a la luz y cuáles deben seguir en secreto. Caso similar tuvo que enfrentar el expresidente Barack Obama, quien en sus manos estuvo el publicar los documentos de la CIA sobre la invasión de Bahía Cochinos, lo que impide aclarar el alcance del compromiso de Kennedy de ayudar a los exiliados cubanos que intentaban derrocar en 1961 a Fidel Castro. Obama decidió mantener esa investigación en secreto. Y Japón podría hacer un gran cambio en su constitución para defenderse de las continuas amenazas del régimen de Corea del Norte. Japón, regido por su constitución, no ha atacado a ningún país desde la Segunda Guerra Mundial. Pero esto podría cambiar luego de que Shinzo Abe ratificó su cargo como primer ministro de Japón con una victoria contundente en las elecciones anticipadas celebradas el pasado domingo. El país asiático se está blindando ante cualquier posibilidad de amenaza o ataque por parte del régimen de Corea del Norte, y una de las promesas que hizo el primer ministro Abe en su campaña de reelección fue modificar la Constitución y así, sin violar ningún artículo, poder defenderse ante estos posibles ataques. Una sociedad que envejece, una situación tensa con Corea del Norte. Estos son algunos de los problemas nacionales que enfrentamos y haré todo lo posible para liderar este país como primer ministro. La tensión entre Corea del Norte y Japón es fuerte y no se sabe cuándo las amenazas se conviertan en un ataque real. En Europa, este lunes, la primera ministra británica Theresa May aseguró que el diálogo con la Unión Europea ha tomado un nuevo impulso en las últimas semanas. Habló también sobre el tema fronterizo con Irlanda una vez se haga efectivo el Brexit.
Durante una intervención ante la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica Theresa May se mostró ambiciosa y positiva sobre el futuro del país y sus negociaciones para abandonar la Unión Europea. Además, calificó las conversaciones como de espíritu constructivo. Ambas partes comparten el mismo objetivo de salvaguardar el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y en el Reino Unido a los nacionales que viven en la Unión Europea. May también le dijo al Parlamento que no habría infraestructura física en la frontera entre la República e Irlanda del Norte, ya que dio una actualización sobre la última ronda de conversaciones con la Unión Europea. No habrá infraestructura física en la frontera de Irlanda del Norte y también hemos desarrollado principios conjuntos para garantizar la continuación del área común de viajes. La primera ministra aseguró que esperaba una votación en el Parlamento sobre el acuerdo final del Brexit. Un penoso momento hizo pasar al presidente francés Emmanuel Macron su perro llamado Nemo cuando decidió en plena junta de ministros hacer sus necesidades fisiológicas en la chimenea de la sala. El incidente terminó con risas. Incluso las mascotas presidenciales muestran un desencanto ocasional por la pompa y el protocolo. Nemo, el perro joven adoptado este año por el francés Emmanuel Macron, fue capturado por la cámara aliviando sus necesidades en una chimenea dorada en el Palacio del Elíseo, detrás de un grupo de ministros que sostenía una reunión con el presidente. Las imágenes capturadas por el canal de televisión francés TF1 mostraron a Nemo interrumpir la reunión cuando el sonido de su orina hizo que los presentes giraran antes de comenzar a reír. De faire un truc. Ça arrive souvent? Non. C'est la première fois que vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel. Mais bravo mon vieux. Bravo. Qui est le maître de ce chien? C'est moi. Et il ne m'a jamais fait ça. Alors pardon. El momento terminó con risas y con un sonrojado Macron. Bastante sonrojado, pero hay que entender que así son las mascotas. Y décadas después de la Segunda Guerra Mundial, arqueólogos en Polonia encontraron restos humanos en el campo de concentración nazi Gross-Rosen, lugar que se convirtió en un museo conmemorativo. En un pozo de prisioneros descubiertos por investigadores en lo que solía ser una zanja antiaérea, fueron encontrados restos de cuerpos de víctimas del genocidio nazi. El número total aproximado de prisioneros era de 125.000, de los cuales 40.000 murieron. Debido al hallazgo, se suspendieron los trabajos de conservación. El descubrimiento de restos humanos coincide con el relato de uno de los exprisioneros del campo, un belga que fue el médico del campamento y estuvo en el sitio durante los últimos meses antes de la evacuación. Mencionó en su informe a 300 personas enterradas aquí. Todavía no sabemos si realmente hay 300 o más, pero esta cuenta ya se puede confirmar después de los primeros intentos de excavar el área. Según los informes de los sobrevivientes, los cuerpos de los prisioneros que murieron de enfermedades y de hambre fueron arrojados a la trinchera en los últimos días de la operación del campo, pero los primeros huesos descubiertos tenían lo que los arqueólogos creen que son marcas de heridas de bala. Después de la exhumación, los restos serán transportados al Instituto de Medicina Forense de Breslavia, donde se realizará una inspección y autopsia. Si es posible, se determinará la causa de muerte y su identidad.